Bien, hermanos, compartimos la meditación en esta noche. Vamos a seguir considerando el Evangelio de Juan. Ya estamos en el último capítulo de este libro. El Señor nos ha ayudado a ver durante todo este año el capítulo 21 del 1 al 14 y vamos a tratar de sacar juntos alguna reflexión para llevarnos a casa. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, eran 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, aproximadamente 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí nomás la meditación o la lectura para en esta noche. El Señor se manifestó a sus discípulos como lo había hecho en oportunidades anteriores y esta vez en la playa. Dice el texto bíblico que después de esto, no sabemos cuánto tiempo ocurrió desde el verso 30 o el suceso que llega hasta el verso 29 con Tomás y el capítulo 21, pero dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta forma. Lo importante del texto es que el Señor se manifestó. Se dio a conocer de una forma específica, ¿no? En una forma especial, distinta a las otras donde se había manifestado. Y el texto hace énfasis que Él se manifestó después de ser resucitado. Y algo curioso, hermanos, que a mí me llamó poderosamente la atención, que no era totalmente reconocido el Señor. Esto ocurre también con María, ¿se acuerdan? En el capítulo 20, en el verso 14, dice: mas no sabía que era Jesús. Lo había confundido con el hortelano, con el que cosechaba o el que cuidaba el huerto, ¿no? Esto también ocurre con los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan la historia? Dicen que sus ojos estaban velados, no lo reconocieron. El Señor se puso al lado, caminó junto a ellos y comenzó a hablarles de las Escrituras, y ellos decían: ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras, pero sus ojos estaban como velados. Después que partieron el pan, le reconocieron. También los discípulos en esta oportunidad, cuando le ven de lejos, no le reconocen en su totalidad.
Ahora bien, para mí es algo realmente curioso, ¿no? Y el Señor tiene que revelarse, tiene que mostrarse, soy yo, soy el Señor, ¿no? Como a Tomás, mostrándole las manos, el costado, y bueno, disipando toda duda y toda incredulidad en Tomás. Había algo que realmente era un poco fácil de discernir en la Escritura, porque no le conocían en su totalidad, ni físicamente ni espiritualmente, porque como los de camino de Emaús, sus ojos estaban velados. Algo muy curioso en la palabra de Dios. Miren, 1 Corintios capítulo 12, verso 3, dice algo importante que yo he tratado de pensar, ¿no? Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre los discípulos. Esto ocurre posteriormente en Pentecostés. Seguramente, queridos hermanos, es un pensamiento personal. Todavía no tenían la revelación completa de quién era Jesús. Todavía le faltaba el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome lo que era de Cristo y lo aplique a sus vidas. Juan 16:14 dice, el que me glorificará, Él me glorificará, hablando del Espíritu, porque tomará de lo mío y los hará saber. Es una actividad del Espíritu Santo, ¿no? Es una actividad que hoy gozamos como hijos de Dios. El Espíritu toma lo que es de Cristo y lo aplica a la vida del creyente por medio de la palabra, por medio de los medios que Él utiliza. El Espíritu Santo todavía no había descendido, no estaba obrando en plenitud en sus vidas. Y creo, sinceramente, hermanos, que todavía sus ojos estaban velados y por eso no conocían plenamente al Señor Jesús. Aunque habían caminado con Él, aunque habían compartido un montón de experiencias, todavía faltaba el Espíritu Santo que le iba a guiar a toda verdad, que iba a abrir sus ojos en plenitud, que iban a recibir poder para poder expresar el Evangelio, la palabra de Dios. Y esto ocurre en Pentecostés. Todavía estaban abrumados, aturdidos por todo lo que habían experimentado en ese tiempo. Todavía sus ojos no estaban totalmente abiertos. Es un pensamiento personal, ¿no? Pero creo que por eso a veces no lo podían reconocer en plenitud, ni físicamente como María, ni espiritualmente poder discernir todo lo que el Señor quería decirles. Estaban en el mar de Tiberias. Allí estaban ubicados, es conocido también en la Escritura como el lago de Galilea, el mar de Cineret en Números, en el Antiguo Testamento, el lago de Genesaret, en Lucas capítulo 5, tenía varios nombres. El nombre viene por la ciudad de Tiberias, por eso el mar o el lago de Tiberias, que fue fundada por Herodes Antipas, y fue llamada así en honor al emperador Tiberio, por eso Tiberías, por eso el mar de Tiberias. Esto es histórico, se puede comprobar que fue cambiando de nombres. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 3, verso 1. Los que estaban presentes en el lugar eran siete discípulos: Simón Pedro, Tomás el Dídimo, que bien nos expresó Fabricio el miércoles pasado, que Dídimo quiere decir mellizo, Tomás el Dídimo, Natanael del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan, y los otros dos discípulos que no son mencionados y que algunos estudiosos que profundizan en la palabra dicen que posiblemente podría haber sido Andrés y Felipe. No es algo seguro, no está en la palabra de Dios, pero por algunas inferencias de cómo se movían ellos en conjunto, cómo se encontraban, algunos piensan que Felipe y Andrés estuvieron también allí en la barca. Después de que acontece todo lo previo, sus corazones estaban aturdidos, ¿no? Su mente estaba aturdida y vuelven a su oficio, vuelven a sus negocios, toman la barca, se suben a una de ellas y se van a pescar. Pedro es el que da el puntapié inicial y dice: yo me voy a pescar, me voy a pescar. Volvieron a su oficio, a su tarea anterior,
de la cual el Señor los había sacado y le había dicho, síganme, ¿no? Aturdidos por lo sucedido, desconcertados, faltos de visión espiritual en plenitud. Bueno, se agregaron los otros discípulos, subieron a la barca y dice la palabra en el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, ¿no? Quiere decir que estuvieron toda la noche en esta tarea de pescar, y dice, cuando fue amaneciendo, el verso 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Otra vez esto, no le reconocieron, no sabían que era Jesús. No sabemos si era por la distancia, estaban a 90 metros, pero bueno, no le reconocieron al Señor Jesús. Y bueno, el suceso sigue, el 5 y el 6, el Señor se presenta y le dicen, ¿tienen algo para comer? De lejos. Y bueno, responde, no tenemos nada. Seguramente respondieron, estuvimos toda la noche pescando, nada tenemos. Y el Señor da una orden imperativa, que echen la red a la derecha de la barca y iban a hallar peces. Y así lo hicieron, obedeciendo a la voz del Señor, y aquí se produce un milagro. En primer lugar, podemos ver un contraste en el texto, ¿no? El fracaso humano en la noche oscura de las fuerzas humanas y el éxito y el poder divino con la presencia del Señor, ¿no? Y estos contrastes se ven en la palabra de Dios y podemos dar gloria al Señor porque ver nuestra naturaleza, nuestra miseria, nuestra incapacidad, en la noche, en la oscuridad, en el esfuerzo humano, nada podemos hacer. Pero cuando se presenta el Señor y con su voz imperativa nos ordena, Él hace el milagro y Él muestra su poder y Él lo que quiere hacer con nosotros. Bueno, echan la red, se produce el milagro. Dice la Escritura que no podían sacar la red por la cantidad de peces que habían en ella, 153, dice el texto, algo también curioso porque lo contaron y Juan es uno de los testigos oculares, porque está contando en el libro, 153 peces. Hermoso el milagro, precioso el poder de Dios viendo esto sobrenatural. El creador del cielo y de la tierra manda a esos peces hacia la red y son capturados por los discípulos. Juan se da cuenta que es el Señor y le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor. Eso lo vemos en el verso 7. Y Pedro se ciñe la ropa y se lanza al mar. El Pedro, el impetuoso, el apurado, el atolondrado, podríamos decir, el que tenía ese carácter impulsivo, se ciñe porque se había despojado de sus ropas, seguramente estaba con una especie de pollerín, de taparrabo, ¿no? Y el torso desnudo, se toma la ropa, se ciñe, se lanza al mar y va hacia la orilla al encuentro del Señor. Los otros vienen arrastrando la barca, arrastrando la red con los peces y distaban, dice la Escritura, 200 codos, que si el codo lo calculamos a 45 centímetros, que tiene un codo, por 200 por 0,45 da 90 metros aproximadamente estaban de la costa y vinieron arrastrando la red con los peces y remando hacia la costa. Algo realmente asombroso y curioso también, al descender de la barca encuentran al Señor, pero había preparado un desayuno, el Señor. Había puesto brasas, un pez sobre las brasas y había pan. Ustedes saben que buscando en algunos comentaristas dicen que esto también fue un milagro, ¿no? El hecho de preparar el pez en las brasas y el pan, un milagro del Señor también. Dicen los comentaristas, no lo podemos asegurar, pero lo seguro que el Señor preparó ese desayuno aquel amanecer con el pan y con los peces. Descienden de la barca y el Señor les dice, traigan los peces que han capturado, que han pescado.
Y Pedro ahí de vuelta, el impulsivo, va, agarra la red a los tirones y la trae hacia la orilla y cuentan los peces, seguramente para clasificarlos, seguramente para repartirlos, no lo sabemos, pero eran 153 grandes peces que había en la red. Y algo también muy curioso es que la red no se rompió, ¿no? Imagínense con la cantidad de peces. No sé si alguna vez estuvieron en la costa viendo cómo un pescador saca la red, ¿no? El pescado sale enredado en las mallas de la red y bueno, imagínense, 153 peces, una gran cantidad, y la red no se rompió. Otro milagro del Señor. La red no se rompió porque el Señor preservó también la red. En el verso 12 hay algo también hermoso para subrayar en el texto. El Señor les dice, venid y comed. Y yo sacaba esto como un devocional para nosotros. Él lo llama la comunión, ¿no? Ustedes saben que una cena es lo más íntimo que podemos tener, ¿no? Es lo mejor que podemos compartir. Invitamos a alguien, lo invitamos a la intimidad del hogar y lo invitamos ¿a qué? A comer, ¿no? El Señor hizo eso aquella mañana, aquel amanecer, los invitó a la comunión con Él, algo realmente hermoso de pensarlo así. Estaban con Jesús, al estar con Jesús, a compartir su presencia, a vivir en intimidad ese momento tan especial del milagro, de lo que habían vivido. Realmente era algo asombroso, maravilloso, contemplar a aquel que le había dicho, echen la red a la derecha y hallaréis. El Señor estaba con ellos. Y era la tercera vez que el Señor se manifestaba. En primer lugar, yo quería marcar este contraste que vemos en la Escritura, el esfuerzo humano y el éxito divino. Esto se pronuncia o se produce en toda la vida, hermanos. ¿Cuántas veces queremos, con nuestros propios medios y con nuestras propias fuerzas, remar nuestra vida y querer obtener cosas y no lo logramos? Y cuando el Señor se presenta en la vida, en la intimidad de nuestro corazón y nos dice, es así, echen la red a la derecha. No es con su fuerza, no es con su habilidad, eran pescadores de muchísimos años, sabían el oficio, pero el Señor hace el milagro. El Señor completa nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, fortalece nuestra debilidad y hace el milagro. En primer lugar, este contraste quería que podamos notar en el texto. En segundo lugar, la debilidad y el fracaso humano, ¿no? En nuestra humanidad fracasamos. Fracasó Adán, fracasamos también nosotros. Lo único que podemos hacer es echarnos en los brazos de nuestro Salvador para tener éxito espiritual, éxito también en la vida, porque el Señor también nos provee, nos da, nos sustenta, nos provee todas las cosas. Es el Señor y podemos tener éxito. El poder y el éxito divino viene del Señor. No son nuestras fuerzas, no son nuestra habilidad, no son las cosas que tenemos, sino es el Señor en nosotros que puede hacer el milagro. En tercer lugar, la necesidad de un comienzo nuevo y humilde tras el fracaso. ¿Por qué? Porque a veces fracasamos en nuestra vida con el Señor espiritual y seguimos en la misma, ¿no? Es como que no recapitulamos y no cambiamos, no tenemos un nuevo comienzo, no somos humildes y queremos seguir en nuestra tosuda manera de pensar, ¿no? O de accionar. Y no podemos ver el milagro de Dios, ¿no? El Señor quiere que nos humillemos, que seamos humildes y que, consideremos nuestro fracaso y también consideremos que el Señor puede volver esa situación de fracaso en una situación de plenitud y de comunión con Él. En cuarto lugar, algo importante es la dependencia de Jesús para el éxito en la vida espiritual. No vamos a tener una vida abundante sin el Señor. Esto nunca lo vamos a conseguir, nunca lo vamos a disfrutar si estamos lejos del Señor, si andamos en nuestros principios, en nuestra sabiduría humana. Solamente en la dependencia de Jesús
vamos a tener éxito, como lo tuvieron los discípulos, dependiendo de la orden que el Señor les había dado. En quinto lugar, la obediencia trae bendición. Esto realmente yo lo aprendí cuando me di la cabeza muchísimas veces en la pared, ¿no? Cuando obedecemos al Señor hay bendición. Cuando no obedecemos hay quebrantamiento de la vida, porque el Señor se ocupa en mostrarnos lo que está mal. La obediencia trae bendición. Y miren qué bendición trajo obedecer la palabra del Señor en este momento de los discípulos que pudieron ver el milagro de Dios. En sexto lugar, la comunión íntima con el Señor Jesús. Los invitó a comer, ¿no? Y esto realmente me llena el corazón, ¿no? Tener comunión con el Creador del cielo y de la tierra, con nuestro Salvador, contemplar su presencia, contemplar su hermosura, ver sus atributos, escudriñar lo que Él es para nosotros, expresarle nuestro amor. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la cena del Señor, hermanos. Qué privilegio que tenemos, hermanos, de contemplar al Señor y tener comunión íntima con nuestro Señor. Cuando cerramos la puerta, cuando nos arrodillamos y oramos en el secreto, cuando apagamos la luz de nuestra habitación y nuestro corazón y nuestro espíritu se eleva a tener comunión con el Padre. Qué privilegio tenemos, hermanos, de tener comunión con el Señor, como la tuvieron los discípulos después de ver el milagro. Y por último, otro punto, recordar el propósito por el cual estamos aquí. Ustedes saben que en Lucas el Señor a Pedro le dice que lo iba a hacer pescadores de hombres, ¿no? Y yo creo que también cabe reflexionar en esto acerca de nuestro propósito, que somos pescadores y pescadores de hombres. El propósito por el cual el Señor nos ha dejado aquí es para mostrar su gloria, es para poder alcanzar a otros con el Evangelio, con la buena noticia, que podamos expresar el amor de Cristo, aquel que nos alcanzó y aquel que nos salvó, y poder contar a otros del amor de Dios. Que estos cortos pensamientos nos ayuden, hermanos, a dar gloria al Señor y a que el Señor se nos revele, como se les reveló a los discípulos en la intimidad de nuestro corazón, y nos muestre de lo que Él es, y asistidos por el Espíritu Santo, una y otra vez, podamos dar gloria al Señor Jesús, porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén, que así sea.